Un cordial saludo para todos ustedes, nuestra audiencia, público de Free Earth. Continuamos en nuestros especiales informativos, esta vez sobre las elecciones presidenciales en Colombia, porque Colombia entra en la recta final para la elección de presidente de la República. El próximo domingo 29 de mayo se realiza la primera vuelta de elecciones para designar al sucesor del actual mandatario de los colombianos, el presidente Iván Duque. Al día de hoy, Colombia, nuestro país, cuenta con un censo electoral de 39.002.239 votantes, quienes se encuentran habilitados para participar en estas elecciones, en las elecciones de ese día. De ese porcentaje, la mayoría son mujeres, 20.111.908 mujeres habilitadas para votar. Hay que señalar, por otra parte, que en Colombia son elegidos por voto popular el presidente y el vicepresidente de la República, así como miembros del Congreso de la República en el orden nacional y alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y miembros de juntas administradoras locales en el orden nacional, en el orden municipal y departamental. Presidente y vicepresidente de la República son elegidos en una misma fórmula cada 4 años a 2 vueltas. En un hecho sorpresivo e inusual en las elecciones para Congreso de la República el pasado 13 de marzo, se presentaron una serie de irregularidades en los procesos de preconteo, escrutinios y logística en general de las elecciones, que en criterio de partidos políticos, pero también organizaciones de la sociedad civil e incluso un exregistrador, Carlos Ariel Sánchez, ponen en serio riesgo las elecciones para presidente de la República en Colombia. Otra de las irregularidades que más preocupa es la relacionada con el manejo de la registraduría a toda la logística de las elecciones. Hay que señalar que el expresidente Andrés Pastrana denunció fallas en las últimas semanas en la contratación del software Indra, que se está utilizando para procesar los datos electorales de los colombianos. Y ahora las organizaciones de veedurías electorales especializadas en todo el tema de procesamiento y auditoría de elecciones e información electoral están alertando sobre el posible riesgo de despilfarro de recursos destinados por el gobierno nacional para la auditoría internacional al software del proceso electoral. Para hablar acerca de este tema, saludamos a Flor María Hernández Castro. Ella es directora ejecutiva de BEPROEL, que es la Veeduría de Procesos Electorales. Flor María, muchísimas gracias por este tiempo, por atender a Free Earth, y es una pues muy seria denuncia la que ustedes, con todo el conocimiento de causa y autoridad, pues están haciendo con respecto a las elecciones del próximo 29 de junio. Bienvenida, ¿y qué podemos decir acerca de este tema? ¿Qué está ocurriendo? Muchas gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias, Narda. Un saludo especial para ti, para todos los oyentes. Sí, seguimos alertando desde la Veeduría Ciudadana BEPROEL acerca del despilfarro de los recursos públicos que tanto solicitó el Consejo Nacional Electoral, el presidente Duque y el mismo registrador, para que validen un proceso que realmente es impresentable. Ya tenemos la experiencia del 13 de marzo, cuando la firma MacGregor hizo la auditoría y aún no tenemos informes. Es mucho mayor el trabajo que se tiene que hacer para este proceso de elecciones de presidente el 29 de mayo, y todavía hace media hora consulté el SECOP y no han publicado los términos de referencia para hacer el contrato. El último día lo van a publicar y van a asignar a dedo a un contratista para ejecutar los recursos, es decir, para despilfarrar 3.277 millones de pesos de los colombianos en una auditoría que no se puede hacer, técnicamente no se puede hacer porque faltan 18 días para las elecciones. Así trabajaran los domingos y festivos, no alcanzarían ni a hacer la planeación y mucho menos a ejecutar la auditoría que tanto han anunciado. Ellos van a despilfarrar esos recursos, se los van a pagar seguramente a alguna firma internacional y no vamos a tener un informe satisfactorio, porque lo que hay que hacer es un trabajo arduo para poder dar un concepto acerca del software. Hay que mirar los archivos fuente, hay que mirar los logs, hay que mirar todos los aspectos en los que se tiene que verificar la programación
y fuera de eso hay que hacer pruebas y el tiempo no da para eso. Esas auditorías normalmente deben empezarse con un año de anticipación y no como se está pretendiendo hacer. Aquí lo que va a haber es un despilfarro de recursos públicos porque ellos tranquilos gastándose la plata del pobre paga, como decía un locutor de Santa Fe hace algunos años. Realmente a una persona que conozca de auditoría, que conozca de sistemas, les va a decir que para planear esa auditoría mínimo se requerirían 6 meses y para ejecutarla pues un montón de personas que sé que no van a disponer, porque lo que sabemos es que han venido trabajando más o menos con 100 personas, ni siquiera todas especializadas, y pretenden presentarle al país unos resultados de transparencia como hicieron el 13 de marzo y gastar la platica, pero no va a haber un resultado efectivo sobre el proceso. Queremos llamar nuevamente la atención a la Contraloría y a la Procuraduría General de la Nación para que se impidan 2 cosas. Uno, que se despilfarren los 3.277.248.189 pesos de la resolución 1043 en una auditoría que no puede hacerse, sería un milagro. Y yo sí creo en los milagros, pero no en los milagros en estos procesos electorales. Y segundo, para que se suspenda el nefasto contrato de preconteo que arrojó tantos datos. Por Dios, está la causa perfecta para anular ese contrato, porque nos dieron fue errores. Lo que ellos dijeron en los boletines y lo que le presentaron a la ciudadanía no tenía correspondencia con la realidad electoral de lo que los ciudadanos decidieron con sus votos. Perfecto. Por eso aparecieron todos los votos que se dijeron, por eso están apareciendo los fraudes electorales, por eso el programa de registro de votantes no funcionó. En el exterior se quedaron sin votar muchas personas porque el programa recibió los datos para hacer la inscripción por internet y luego les dijeron que no eran válidos porque no había podido finalizarse el proceso. La Veeduría de Procesos Electorales, dirigida por Flor María Hernández, también ha hecho un seguimiento exhaustivo al todo el proceso de auditoría para las elecciones de Congreso de la República. Por favor, Flor María, de la manera más clara posible y a partir del conocimiento de ustedes, expliquemos qué ocurrió con la auditoría, con el proceso de auditoría para las elecciones de Congreso de la República. Bueno, para las elecciones del 13 de marzo de Congreso de la República está contratada la firma MacGregor. Y es una firma a la que le dieron un contrato por 10.800 millones de pesos y que nos debía presentar el informe de errores, digámoslo así, que ha sido la palabra más suave que se ha usado, que se presentaron, pero hasta ahora no conocemos el informe. Personalmente hablé con algunos funcionarios que estaban haciendo presencia en las comisiones escrutadoras, tanto en Bogotá como en la comisión en las comisiones internacionales, y realmente había 2 funcionarios que se movían por todo el sector y esa no es una forma seria de hacer auditorías. Para uno entender un proceso y poder evaluarlo y hacer todo el trabajo que se requiere para presentar un informe de auditoría, hay que estar allí pendientes todo el tiempo. Yo traté de hacerle la observación a 2 funcionarios que estaban en las comisiones internacionales, pero me dijeron que ellos no iban allá a hablar con los ciudadanos y ni con veedores, que ellos estaban haciendo un trabajo para sus jefes y que el informe se lo iban a entregar solamente a la registraduría. Entonces, yo estaba expectante de cuándo iba a salir el informe, pero hasta ahora no ha habido informe y yo creo que me voy a quedar aguardando ese informe porque todavía estoy esperando el de 2018. ¿Por qué valor? ¿Por qué valor fue ese contrato, Flor María? El valor de MacGregor es por 10.800 millones de pesos, que se deben sumar a eso que ellos están contratando ahora, que van a contratar el último día, yo creo que lo van a contratar el último viernes para las elecciones del 29 de mayo. Entonces, yo quiero invitar nuevamente a las entidades de control y vigilancia, especialmente a la Contraloría y a la Procuraduría,
a que en lo posible incidan para que no se despilfarren más recursos públicos, que le exijan a MacGregor el informe, porque es que las auditorías se hacen es para tener un informe oportuno. A nosotros no nos sirve de nada que nos digan dentro de 4 años que efectivamente se perdieron los recursos de toda la contratación que hay. Entonces, si esa auditoría, por ese valor, que no es un valor bajo, no es despreciable, 10.800 millones de pesos, haga cuentas cuántas personas comerían con ese dinero, tantos pobres que hay en este país se podrían ayudar con un salario mínimo por cuánto tiempo, para entregárselos a estas firmas que vienen realmente a hacer turismo electoral y no a hacer un trabajo serio que nos dé garantía de que vamos a conocer la verdad electoral. Perfecto. Flor María, coincide perfectamente, la directora ejecutiva de BEPROEL, coincide en este sentido con las declaraciones y el pronunciamiento que también ha hecho a través de Free Earth el ex registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, en el sentido de que una auditoría no se realiza en cuestión de días e incluso horas, que todo un proceso de auditoría para unas elecciones pues lleva una organización de por lo menos 6 meses. Coincide exactamente el ex registrador Carlos Ariel Sánchez con usted, Flor María. Cuéntenos, por favor, ustedes que manejan y que son expertos de años en el tema y que por décadas han vigilado las elecciones en Colombia, pero que además son auditores electorales, ¿cuál debe ser o cuánto es ese tiempo idóneo de preparación y de logística para que una auditoría sea transparente y efectiva en todos los sentidos? Es decir, y que esos recursos que se hayan invertido en el pago de una auditoría pues se traduzcan en excelencia en la veeduría y seguimiento y procesamiento de datos electorales. ¿Cuál es esa auditoría ideal en tiempo, Flor María, por favor? O sea, el tiempo ideal es, yo pienso que es de 1 año, porque es que uno tiene que empezar a mirar los contratos, hay que mirar la historia. Si nosotros miramos desde 2014, 2018, 2022, vienen siendo los mismos contratistas y todas las veces se han puesto las quejas, la ciudadanía, algunas veces por redes, otras veces se hacen protestas y denuncian, pero de ahí no pasa nada. A los que realmente hemos llevado denuncias un poquito más arriba nos han amenazado y tampoco pasa nada. Yo tengo una denuncia por las amenazas que me hicieron en 2018 y hasta ahora, como dicen, hasta el sol de los venados, como dicen los abuelos. Entonces, pues, ¿qué le digo? Si los hubieran contratado, como decía el registrador en noviembre, habrían sido 4 meses para hacer la preparación de las auditorías de Congreso y eso sería un tiempo más o menos prudente y tendríamos 6 hasta las de presidenciales. Pero en este momento, a 12 días hábiles, ya no se puede hacer una planeación y mucho menos ejecutar una auditoría confiable. Lo único que se podría hacer es una auditoría forense, que es después encontrar los errores que hubo y encontrar los responsables de esos errores. Pero ya que nos digan que van a contratar el 29 para las elecciones del 29 que van a contratar en la última semana, eso no se puede hacer. Mejor dicho, sí se puede despilfarrar el dinero, pero el trabajo no se puede hacer seria y honestamente en ese tiempo ni con ese personal que ellos traen. Perfecto. Así las cosas, Flor María, ¿qué otras observaciones, qué otras preocupaciones tienen ustedes acerca de este proceso de auditoría en estos comicios y puntualmente en las elecciones o para las elecciones del 29 de mayo, primera vuelta presidencial? Bueno, lo ideal es que la auditoría comprenda desde el proceso de preconteo, porque realmente la mayoría de los datos que no fueron ciertos en el preconteo del Senado y Cámara salieron de los informes que se hicieron erróneamente. Estamos solicitando desde las veedurías ciudadanas que se nos deje escuchar el eco de esa transmisión que lleva a esos archivos que ellos pomposamente llaman FRT, que quiere decir formato rápido de transmisión. Es que cuando se termina de elaborar el E14,
en las mesas de votación se pasa a unos funcionarios contratistas de Disproel en este caso, que dictan los datos a una central de información y ahí sale el famoso FRT. Esos datos, como son dictados por teléfono, debe quedar un archivo de esos datos que se dictaron, que son los que están equivocados. Es lo que estamos solicitando, que nos dejen escuchar ese que técnicamente ellos llaman eco, pero es la grabación de lo que la persona que dicta dice y eso se confronta con lo que la persona que toma el dato y lo escribe en ese formato registra. Entonces, eso no ha sido posible para Senado y Cámara. Yo no he hecho la denuncia con base en solo lo que la intuición nos dice, sino en una confirmación inclusive con los ingenieros de Procuraduría que también han solicitado el dato y les han dicho que no existe ese eco. Eso lo exige la ley electoral. En 2018 hubo eco y en todas las elecciones anteriores había habido eco. En esta parece que no y habría que averiguar, ya lo dije tal vez en otra entrevista, si eso fue un error o si, como dice el Chapulín Colorado, eso está fríamente calculado para consolidar un fraude.